Federación de Castilla y León de Fútbol siempre ha estado interesada en descubrir sus orígenes, y de esta manera pues contribuimos a que nuestra historia sea cada día más grande. De tal manera que hace ya unos cuantos años inauguramos una galería de árbitros de fútbol que han dirigido partidos en primera división. La figura del árbitro es fundamental en el mundo del deporte y particularmente en nuestro fútbol. Posteriormente, cuando ya la habíamos inaugurado, nos dimos cuenta por distintas informaciones que había algunos árbitros que no estaban allí y que eran importantes. Y uno de ellos era Eloy Hernández Areces, un árbitro vallisoletano. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos que dirigió el primer partido de Liga del Real Madrid en la historia. Pues junto con otros pocos árbitros fue los pioneros que arbitraron la primera división del fútbol español allá por el año 1929. Bueno, yo hablaba a Manolo porque la verdad es que este árbitro es un árbitro fantasma, ¿no? Porque nos ha costado un montón encontrar información de él y sobre todo, y Santi lo sabe, encontrar alguna fotografía suya, y no hemos sido capaces, porque aun preguntando, por ejemplo, ese primer partido que decías del Real Madrid, no hemos sido capaces de encontrar fotografías de él, o sea que por lo menos en este libro estará plasmado. Bueno, pues normalmente un editor no es una persona que publique, no es una persona que haga público lo que escribe. Así que son pocas veces cuando un editor enseña lo suyo. La última vez que yo he publicado un relato también fue en un libro deportivo, el de relatos deportivos, Días de Gloria, de la editorial de la casa. Lo que me ha empujado a escribirlo en primer lugar es atender una petición de un buen amigo, que es Santiago Hidalgo, porque yo las hago a veces, y entonces es el mundo del libro de los encargos. Más profundamente porque me atrae mucho el atacar las mentiras intocables. Siento una atracción casi fatal por poner en entredicho las mentiras que son intocables. Por ejemplo, el racismo en el mundo del deporte. Hay muchísimo racismo. Yo he conocido historias, esta es una de ellas, donde el racismo ni existe y todo lo contrario da lugar a una cordialidad, una gracia y un troneo casi taurinos. En ese sentido, el relato es la historia de 3 generaciones, abuelo, padre y nieto, a quien yo he conocido a los 3, un árbitro de boxeo, un atleta muy bueno que terminó de cantante de un conjunto y un ala, concretamente un ala del Quesos, de una categoría humana muy superior a la categoría deportiva. Quiero decir que este jugador que culmina el relato es el mejor ejemplo que he conocido de que la convivencia en el deporte es una evidencia y lo demás una mentira. Bueno, pues yo me acuerdo estar en casa una tarde de verano que me escribió Santi un correo diciéndome, bueno, ¿por qué no participas en esta idea que tenemos aquí montada? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Soy joven, aún no estoy del todo iniciado en esto del mundo del periodismo, pero siempre se afrontan con ganas estos retos. Y dije, adelante. Estuve pensando varias cosas, me ayudó él también, y decidimos un poco aprovechar el tema de Zorrilla, la selección, y ahondando ahí en el tema vimos que la selección española había jugado varios partidos aquí en Zorrilla. Y bueno, aprovechando ese tirón, pues bueno, hemos visto cómo han jugado jugadores como Onésimo, hemos visto el debut de Cés Fábregas. Bueno, son muchos jugadores míticos, incluso se han ganado títulos en Zorrilla, siempre es curioso verlo.
Y otra cosa importante y que me gustó fue esa parte de decir, Zorrilla, la historia que tiene detrás, ese personaje tan importante para Valladolid, que había hecho 200 años de su nacimiento. Entonces, pues bueno, también decidimos tirar por esa parte literaria. Bueno, yo creo que ha quedado una historia bastante divertida, curiosa, y que a mí personalmente me ha gustado mucho escribir. Bueno, me motivó fundamentalmente conocer a los dos personajes en mi deporte, en el deporte que yo he practicado. Los he conocido muy de cerca. El padre fue un pívot extraordinario, con poca capacidad de trabajo, pero con un talento tremendo sobre la cancha. Yo le vi jugar muchas veces, llegué a entrenar con él. Y al hijo le he seguido pues, por muchos motivos, ya incluso profesionales. El hijo también de un jugador de baloncesto excepcional, hecho a sí mismo, y un pívot de su época, ¿no? Son dos figuras muy diferentes en el mismo puesto de mi deporte, ¿no? Eso es un poco lo que me motivó a hacer esta historia, al margen de que la historia tiene bastante contenido con el proceso de sus vidas, ¿no? Cuando me propusieron escribir un capítulo de la historia del deporte vallisoletano, enseguida me vino a la mente un nombre, el de Vicente Cantatore, o quizás debería decir mejor, Don Vicente Cantatore. Así se le conocía aquí en Valladolid por su cercanía, por su caballerosidad, por su señorío. En estas épocas en las que parece que algunos protagonistas del mundo del fútbol parecen alejarse de los aficionados, Don Vicente era un ejemplo de cercanía, siempre dispuesto a concederte una entrevista o una simple charla. Pero es que, además, Cantatore es parte importante de la historia del Valladolid. Es el técnico que más veces ha dirigido al equipo y, además, siempre en primera división. Logró permanencias imposibles, clasificó al equipo para jugar una final de la Copa del Rey y le metió por última vez en competición europea. Y además, y también es parte importante de la historia de este Valladolid, fue el protagonista del mayor esperpento quizás de la historia del fútbol en España. Fue cesado en directo en la radio en el programa de José María García y además justo antes de su debut o de su participación en una competición europea. Bueno, esencialmente hablar de Pisuerga me lleva todas las circunstancias que se generan a través de Pisuerga, ¿no? A través de la construcción de Pisuerga y la inauguración de Pisuerga con el Mundial de Rítmica. Estábamos en la década de los 80, Valladolid había tomado un impulso deportivo impresionante a nivel de alta competición en casi todos los deportes olímpicos y había empezado el deporte popular, saliendo la gente a la calle a hacer deporte. Los colegios empezaron a tener sus instalaciones, sus técnicos y se plantea la posibilidad, en vista de que Huerta del Rey está desquiciado, desbordado de actividades, y de las necesidades del propio baloncesto, que llenaba con siempre Huerta del Rey, de hacer un polideportivo nuevo a medio plazo. Pero entre medias surge la opción de la invitación a que presentemos candidatura al Mundial de Rítmica del 85. Entonces se decide presentar la candidatura, que la intención primera era que no nos adjudicaran esa, sino la siguiente, o sea, estar presente, porque además se presentaba Japón con todo el poder que tenía entonces la Federación Internacional, pero nos trajimos en el 83 de Viena el Mundial de Rítmica. Gimnasia rítmica tiene mucha importancia, no solo ahora, sino antes, cuando ocurrió todo esto, porque yo creo que es un poco la semillita que
que emerge y la que hace que ahora Valladolid sea una ciudad que tiene tanto deporte. El Mundial de Gimnasia Rítmica de 1985 fue el primer evento deportivo realmente muy importante que hubo en Valladolid, que no fuera fútbol, evidentemente, y que marcó un antes y un después de aquello, de tener un polideportivo grande, un polideportivo moderno en aquella época, dio la oportunidad de que vinieran muchos más eventos deportivos a Valladolid. Además, en aquella época había una cantera de gimnasia rítmica espectacular en Valladolid, que poco a poco se sigue trabajando en los clubes para que volvamos a estar otra vez en esa primera línea de gimnastas, y yo creo que era importante, tenía que estar ahí. El Polideportivo Pisuerga nos lleva acompañando a mucha gente de mi generación, yo soy del mismo año que el Polideportivo Pisuerga, nos lleva acompañando toda la vida y tenía que estar en este libro sin dudarlo. El voleibol es mi pasión, los que me conocen lo saben, y como el voleibol es mi pasión, era un obligado reconocimiento a un grupo de amigos que además han demostrado a lo largo del tiempo lo que es el deporte y la amistad. Un acontecimiento que empezó de la nada, un acontecimiento que empezó de la manera más sencilla y que se convirtió en una de las mayores gestas deportivas del voleibol en Valladolid. La verdad que eso ya de por sí me parecía interesante contarlo, pero es que además uno tiene la suerte de conocer a muchos de esos protagonistas que a lo largo del tiempo han podido demostrar que la amistad perdura, que se siguen reuniendo pasado el tiempo, que siguen recordando aquellas anécdotas y que creo que se merecían también un homenaje por su calidad humana, por su calidad deportiva y porque han sido luego referente para muchas de las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, que luego hemos entrado al mundo del voleibol. Eso, unido a mi pasión por el periodismo, por el contar historias, pues era un motivo más que suficiente para embarcarme en esta pequeña aventura que yo confío que a la gente le guste tanto como me gustó a mí contarlo y recordarlo. Cuenta esta historia en el momento que desaparece el Club Baloncesto Valladolid, un club que ha sido, digamos, el estandarte del baloncesto en Castilla y León. Después de 40 años de historia, pues desapareció. Y bueno, la llegada de Sabonis ejerció la historia un poco de cuando el baloncesto fue baloncesto realmente. Cuando una persona visionaria del futuro, como era Gonzalo, pues fue capaz de traerse a un jugador que estaba lesionado por entonces, que ya era un auténtico crack en aquellos Juegos Olímpicos del 88, en el que por primera vez, la URSS doblegó a Estados Unidos y provocó un movimiento tremendo con la aparición ya a partir de entonces del Dream Team de los jugadores profesionales. Sabonis vino a Valladolid, a una plaza de un club modesto, un club que la temporada anterior a llegar había sido 17º, con 5 extranjeros, lidiando con el descenso, y esa llegada de un crack como Sabonis, digamos el jugador europeo, yo creo que el mayor jugador que ha tenido el baloncesto europeo, con permiso de Petrovic, luego apareció Gasol, ahora va a aparecer Doncic, pues convirtió a Valladolid en el centro del mundo por $1 millón de dólares. Bueno, pues pensé en este capítulo al recapitular mentalmente las cosas extrañas, negativas que le han pasado al Valladolid a lo largo de su historia. Algunas, incluso, no voy a desvelar nada, pero algunas ni tienen precedentes en la historia del fútbol. Cosas que a medida que pasaba el tiempo, incluso ya con el capítulo entregado, había que actualizar porque seguían sucediendo, ¿no? De hecho, se ha quedado fuera alguna. La última, se me ocurre, por ejemplo, la lesión grave de David en la misma semana que se cede a Guitián al Sporting, ¿no? En definitiva, historias, segundos, momentos de mala suerte, o llamémoslo de cualquier otra forma, que ha impedido a este club evolucionar, avanzar
en la historia y a lo mejor estar mejor posicionado dentro del fútbol español, ¿no? Seguramente son cosas que le pasen a todos los clubes, ¿no? Pero a nosotros nos importa lo que le suceda a nuestro Real Valladolid, ¿no? Una vez acabado el capítulo, me dieron ganas de escribir cosas positivas, porque tiene que haber otro de cosas buenas, ¿no? Pero bueno, eso será en cualquier caso para otra vez. Cuando empecé en el mundo del periodismo lo hice pues a través casi del baloncesto en silla de ruedas, fue de las primeras cosas que hice y siempre me he sentido muy vinculada al equipo de una manera o de otra porque bueno, pues siempre me ha atraído ese tipo además de deportes minoritarios y sobre todo personas que son un ejemplo, ¿no?, de superación y en este caso creo que no habría un ejemplo mejor que José Antonio de Castro. Es una persona que bueno, ha superado todas las barreras, no solamente físicas, sino sobre todo de prejuicios, que se empeñó en hacer un equipo de baloncesto en silla de ruedas porque realmente no lo había. Él empezó en Toledo, lo descubrió en Toledo cuando bueno, pues, todo el mundo que sufre una lesión medular va al Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo y ahí se enganchó al baloncesto en silla de ruedas y a partir de ahí su empeño fue hacer un equipo de baloncesto en Valladolid. Él consideraba que Valladolid se merecía un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Bueno, pues cuando me propusiste participar en este libro y ya me diste un poco el tema, que era el atletismo femenino en Valladolid, yo en una milésima de segundo pensé, pero Beatriz, tú no tienes ni idea de atletismo, ni de las atletas vallisoletanas, pero como me gustan los retos y tengo por costumbre no decir que no a casi nada, dije, bueno, pues lo vas a hacer y además te vas a empapar de la historia de estas mujeres. He tenido la suerte de poder hablar con Maite Martínez, con Julia Merino y con Pilar Fernández Valderrama, que son tres mujeres extraordinarias. Me he reído mucho con ellas y he aprendido muchas cosas. He aprendido cosas también del atletismo, evidentemente. Me he picado con este deporte y espero que a la gente que lea el relato también le pase eso. Y bueno, pues lo que yo he elegido para este relato ha sido un relato de ficción. Cuento la historia de una chica de Valladolid que se dedica al atletismo y que tiene como referencia a todas estas mujeres y vamos descubriendo un poco la historia de esta protagonista y también la historia de esas atletas vallisoletanas que digamos que la empujan, ¿no?, en esa carrera. Es un poco lo que he querido hacer. Bueno, yo creo que hablar del CPRV es hablar, siempre digo, de una familia. Una familia porque cuando tú acudes a un deporte, pues bueno, siempre hay diferentes extractos de edad, diferentes pues, niños, pequeños, pero en el CPRV todos son siempre familias. Normalmente el padre acude o la madre acude porque su hijo juega y así poco a poco va creciendo el club, ¿no? Entonces, bueno, como es una familia, pues yo me senté con una de esas familias y bueno, pregunté un poco cómo empezó esto, cómo fueron sus primeros pasos, ¿no?, en un deporte desconocido totalmente en esta ciudad, un deporte que si lo pensamos es minoritario, porque es así, es un deporte minoritario, pero que ahora mismo es un deporte de masas. Solamente hay que ver que en un pabellón como Cantera pues hay 1000 personas prácticamente todos los fines de semana viendo hockey en línea. Entonces, bueno, pues me senté con una familia, les pregunté un poco qué recordaban de aquellos orígenes, ¿no?, de aquellos inicios, y en una conversación amena, en una comida tranquila, fuimos sacando historias, enlazando historias, contando cómo empezó, aquellas primeras anécdotas un poco quizá diferentes que nadie conoce.
Bueno, pues en realidad, evidentemente, yo creo que este relato refleja lo que es el viaje más estrambótico, el más raro, la odisea más grande que tuvo el club en esos momentos. Evidentemente, el club estaba empezando a viajar por Europa. Era la primera vez que viajábamos a un país del este, me parece, que era pues, complicado. Y encima resulta que ese país estaba en bloqueo por culpa de la guerra entre croatas y serbios, y llevaba en bloqueo un montón de años y seguía en bloqueo, con lo cual no podíamos acceder en avión y el viaje se convirtió en una auténtica odisea, que fuimos en autocar, andando en avión, hicimos todo tipo de desplazamientos y bueno, pues allí nos convertimos en, por así decirlo, en un club ya maduro después de pasar por allí, no solamente por superar la eliminatoria, que evidentemente fue complicadísimo, porque aquí ganamos de 12 goles y allí estuvimos a punto de perderla, sino porque la visión de las zonas de guerra por las que pasamos por la localidad de Vukovar, una de ellas, la más emblemática por aquello de que estuvo siendo frontera en la guerra croata-serbia durante un montón de meses, y entonces ver aquella destrucción, aquellas ciudades sin alma, sin niños, pasando por puentes donde teníamos alrededor carteles que estaban minados, casas que estaban minadas, peligro de minas, aquello pues evidentemente creo que nos marcó a todos un poco, y eso pues afortunadamente pasamos la eliminatoria, llegamos a la final, pero fue el viaje quizá más a nivel personal mucho más, no sé cómo decirlo, pues a lo mejor el más importante o el más decisivo o el más trascendental que tuvimos. Yo creo que es importante poner en valor, ya se está haciendo, el papel de las mujeres en una igualdad con el de los hombres. Indiscutiblemente, en los últimos años pues el deporte masculino ha tenido su preponderancia sobre el otro, pero creo que estamos llegando a un punto, sobre todo en nuestra ciudad, en el que hay que poner en relieve y hay que valorar lo que en este caso unas chicas y en un deporte no excesivamente mayoritario como el balonmano se está consiguiendo. Creo que con pocos medios se está llegando a cotas impensables hace no mucho tiempo, con lo cual me planteo si con un número decente de recursos se podría hacer más. Ahora estamos viendo que todo lo contrario, con un poquito de ayuda, el balonmano Aula Alimentos de Valladolid se codea con los más grandes de España, y todo el mundo es un equipo a temer, un equipo con filosofía de cantera, de juego, y que lleva el nombre de Valladolid por todo el país. La verdad es que la figura de Isaías trasciende lo puramente deportivo y lo que es el atletismo en sí, porque detrás de la figura de Isaías pues está el espíritu solidario, generoso, altruista que ha demostrado a lo largo de su vida, no solo en el mundo del deporte, porque como atleta se bautiza casi a punto de cumplir los 40 años, y mucho antes de esos 40 años pues Isaías ejerce de enfermero, Isaías ejerce de atendiendo a enfermos mentales, Isaías fue un Gastarbeiter más, que es como llaman los alemanes a los emigrantes. Isaías fue un español más de los que fue a Alemania a ganarse la vida y a ahorrar incluso para comprarse una moto para luego volver a ayudar a sus padres entre San Llorente, que es su pueblo, y Peñafiel. Cuando se me dio la oportunidad de esto, dudé muchísimo de cómo hacer, cómo escribir, porque a mí siempre me ha gustado mucho, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, y como dabais un formato así muy libre, pues al final me decanté pues por darle una visión un poco más infantil al relato, poner a mi padre un poco como el héroe de un niño, que es obviamente pues su hijo mayor, que ha vivido todas sus aventuras desde un prisma muy distinto al que lo puede mirar cualquier persona que se vaya a leer el libro, que serán generalmente adultos, ¿no? Hablo desde las memorias de un chaval de 10 años o de 12 años
más o menos intentando contar la historia como si la contase justo después del accidente que tuvo, ¿no? O sea, solamente con las pocas cosas que yo recuerdo, sin añadir ningún tipo de recuerdo artificial. Simplemente hay alguna cosita que es más que nada para darle un poco de rigor y poner pues bien las cosas que fueron, que yo tengo el recuerdo, pero igual no me acuerdo de la parte técnica, pero realmente está escrito bastante así, sin un orden exacto, sin una cronología súper concreta, simplemente pues contando pues eso desde los ojos de un niño. ¿Te acuerdas, Chus? Vaya día. Vivimos un día increíble, pero lo de los días antes fue también de escándalo. Y mucho antes. ¿Te acuerdas cuando salían 500 entradas a la venta y duraban 2 horas? Fue una experiencia que iba cogiendo poco a poco, ¿verdad? Como esa bola de nieve, ese efecto de bola de nieve, porque se hablaba al principio de llenar el anillo inferior, la producción de televisión la íbamos a preparar para colocarlo bien abajo, y poco a poco fue creciendo hasta que vino la bomba, claro. Yo creo que es un día que va a quedar para siempre en la historia del deporte de Valladolid. Hablamos de las entradas, hablamos evidentemente de lo que vivieron los equipos, del estadio José Zorrilla con lo que significa para la ciudad y de los 2 equipos de rugby, pero yo creo que ya el día que marcó un poco el antes y el después del evento fue también cuando confirmaron que iba el Rey. ¿Te acuerdas que le tuvimos en Radio Marca al alcalde? Ah, pensé que me ibas a decir al Rey. No, al alcalde, y le presionábamos para que nos dijera, ¿pero va a venir el Rey o no? Y no nos lo decía, y al terminar el programa nos lo contó. Sí, fue yo creo que inolvidable. Y luego el día como tal, luego pasó tan rápido todo, ¿no? Que es verdad que luego incluso el resultado deportivo, y aunque a algunos nos interese más decirlo, quedó un poco aparcado porque el evento fue mayúsculo. No, fue un espectáculo, estuvo muy bien montado, trabajaron la organización, bueno, la televisión y la organización del evento trabajó de una manera increíble, fueron muchas horas, gente que se fue al estadio a las 5 de la mañana y volvió a las 8, y bueno, salió todo perfecto. De hecho, bueno, pues ha servido de ejemplo para muchas y las que vengan. Yo creo que a todos nos va a quedar en la memoria grabada esa final de la Copa del Rey de Rugby 2016. Una experiencia que no se tiene que perder y que contamos en nuestro relato.